Hola, mi nombre es José Pablo González Cervantes. En este video quiero presentar mi diario reflexivo del curso Teoría de Feministas y de Género. Este curso es impartido por la profesora Máster Violeta Rocha. El curso pertenece a la maestría Estudios Socioreligiosos, Diversidades y Géneros y pertenece a la Universidad Nacional de Costa Rica y a la Universidad Bíblica Latinoamericana. Para el diario reflexivo hemos leído diferentes lecturas a través del curso y a partir de esas lecturas hemos hecho diferentes reflexiones en los foros, así como algunas ideas que cada estudiante va eligiendo. En este caso yo voy a presentar esas ideas durante este video. Primeramente voy a enfocarme en la primera unidad, que está el nombre de esta unidad se llama Desarrollo y Evolución de los Feminismos Históricos y las Nuevas Tendencias. En ella hemos visto diferentes autoras que hablan de cómo pudo haber surgido el feminismo y hasta dónde hemos llegado el día de hoy. En este caso, primeramente hemos visto a la autora Amelia Valcárcel. Ella subraya que el origen del feminismo se puede recurrir al siglo XIII aproximadamente. A mí me llama mucho la atención cuando ella habla sobre una cita textual que habla de las glosas a reinas, heroínas, santas y grandes damas del pasado, esas mujeres que lucharon contra ese sistema patriarcal medieval. Y luego podemos decir que seguirá existiendo una represión contra la mujer en los siglos posteriores, y no es hasta en el siglo XX que podemos considerar que hay un feminismo más concreto. Yo menciono, y que ella no lo hace porque esa no es su trabajo, pero me gustaría mencionar a 4 mujeres que rompieron con ese patriarcado medieval, y aun siendo mujeres dentro de la iglesia, en ese caso la católica, hicieron un cambio en cierta manera. Me refiero a Hildegarda de Bingen, a Jadwiga o Jadwiga de Amberes, a Teresa de Jesús y a Catalina de Siena. Estas son mujeres que realmente, estando dentro de un convento, dentro de la clausura, hicieron cambios notables y desafiaron precisamente al patriarcalismo eclesial de esa época. Siguiendo un poco con la lectura de Amelia, ella menciona que hay que cuestionar premisas y presupuestos. Eso lo hace, más bien eso lo dice la profesora. Quedamos por seguro que es una construcción histórica, pero que no percibimos teóricamente. Ciertamente es eso, digamos. No podemos decir que el feminismo no es un proceso que se va dando con el tiempo. No podemos entender el feminismo del siglo XX y del siglo XXI sin haber pasado por diferentes etapas históricas donde la mujer empezó a sobresalir, y más que sobresalir, a luchar por aquello que no mostraba una equidad con el hombre. Por eso es que cuestionamos lo que hemos percibido detrás de la historia. Valcárcel nos señala que la autoridad ejercida por varones no es una connotación natural, simplemente ha sido un privilegio injusto. Creo que esto sería la palabra justa para hablar de lo que no ha favorecido a que la mujer tenga esa equidad, y que aún en el siglo XXI al 2018 sigamos viendo injusticias, ¿verdad? Entonces es curioso porque incluso la modernidad, podríamos decir que hicieron grandes cambios con el ser humano, pero aún así la mujer siguió siendo inferior en cierta manera, y duramente para nuestra realidad, porque podemos considerar a filósofos como Hegel, que un gran filósofo de la modernidad, y que hay una apertura con la época contemporánea, y aún así él decide que las mujeres están destinadas a la familia. Entonces podemos decir que el proceso es muy lento, y hasta el siglo XX hay ciertos cambios. Y en conclusión a esta lectura, vemos que ha sido un proceso arduo
y espinoso. Ella habla de varias olas, una ola que es la primera ola, que es en el feminismo ilustrado, luego está la segunda ola, que es el liberal sufragista, y una tercera ola que ella le llama el feminismo sentaochista, o es un poco difícil pronunciarlo, pero podemos decir que son de los 70 y los 80. Y luego habla del presente y el futuro, y el segundo luminar, que sería lo que estamos viviendo actualmente. En la tercera ola llama la intención, a mí me gusta ahí quedarme en lo que habla de la feminidad de Friedan, que es una conceptología política contemporánea, podemos decir una nueva forma de comprender al feminismo. Y llama la atención cuando habla del segundo luminar, que es lo de la ginofobia del mercado y desactivar el grave déficit de la voluntad común que todavía, al parecer, aunque hay esperanzas, podemos decir que todavía existen problemas en cuanto, o más que problemas, deudas con la mujer. Luego vendría una lectura que hemos estudiado, que es de la autora Elizabeth Gross. Ella se pregunta qué es la teoría feminista. A partir de los 60 ella habla de que hay unos primeros cuestionamientos del feminismo, y sobre todo se da con la atención a los discursos patriarcales, o sea, empezar a cuestionarlos. Esto fue. ¿Y cómo se hace? A través de una teoría de la investigación. Siempre ha sido así. Yo creo que la historia de la humanidad nos lo ha demostrado. Para cuestionarnos algo hay que investigarlo, hay que saber qué está pasando y ir proponiendo teorías que no son teorías absolutas, obviamente, pero son que pueden ir cambiando con el tiempo, pero que ya van dando cierta respuesta. Entonces Gross esto lo quiere demostrar en su lectura. Ella habla que debería rechazarse, o bien aquello que no es susceptible, aquello que no está generando esa forma de comprender a la mujer, como, o el rechazo que se le ha dado siempre a la mujer, ¿verdad? O subordinada con el hombre. Por eso hace que los discursos patriarcales deben de irse eliminando, desapareciendo, y generar discursos o proyectos más bien de inclusión equitativa. Ella es muy clara de decir que hay que incluir a la mujer donde se le excluya. Habla un poco de la cuestión feminista, digamos, dice que no solamente el interés va por los cuestionamientos de la autonomía y la autodeterminación de las mujeres, sino también sobre la teoría masculina y masculinista. Es decir, vamos a proponer teorías feministas, pero también tenemos que entender dónde se ubica también el hombre. Es decir, no es que se cuestiona a la mujer, se cuestiona a ambos. No es que la mujer está mal o no haya logrado algo, sino es que también dónde debe estar la posición de la teoría masculinista. Lo que ella señala, y es muy importante, y a mí me gusta esto y lo comparto, es que podemos caer en discursos muy utópicos y poco prácticos, y yo creo que esto ha sido uno de los grandes problemas de las ciencias, a veces quedarse en cierta manera en la teoría, porque se elevan las ideas, pueden ser muy buenas, pueden ser muy elevadas, pero terminan siendo muy poco practicables, o no llegan a aterrizar. Luego vendría una autora que se llama Judith Butler. A mí me llama mucho la atención cuando ella habla de sujetos y hace tres conceptos, los junta, es decir, sexo, género y deseo. O sea, ¿qué tiene que ver esto con todo lo que estamos estudiando? Habla de y eso también lo retomo del foro, cuando la profesora Rocha habla sobre el cuerpo como medio pasivo sobre el cual se escriben los significados culturales, es decir, cómo el cuerpo está representado sobre una cuestión de subordinación. Entonces, me refiero a subordinación cuando es en la mujer, ¿verdad? Cómo el cuerpo va a representar la forma de que el hombre, como tal, pueda controlar a la mujer. Y por eso
En la lectura se habla mucho del significado de la construcción social del género. Ahí también se menciona en la lectura que hay una opresión de género en los contextos culturales concretos, por tanto se han dado a través desde, sobre todo en el siglo XX, todas unas numerosas críticas al respecto, porque es a través de la construcción social que hemos logrado, o más que logrado, hemos generado esa opresión contra las mujeres a través de lo que podríamos decir el cuerpo, ¿verdad? Ahí se habla sobre unas discusiones feministas, explorar el problema de la universalidad, de la identidad feminista y la dominación masculinista de distintas maneras. Habla también de estructuras aparentemente transculturales de la feminidad, la maternidad, la sexualidad, y uno que lo escribe en francés, que podríamos también traducirlo tanto al inglés como al español, cuando dice écriture féminine o women's writing. Podemos decir lo que el español sería como la escritura de la mujer. O sea, ¿dónde está la estructura? ¿Cómo a través de la historia hemos hecho estructuras muy masculinistas? Por ejemplo, decimos, sobre todo cuando tratamos de abarcar a hombre y mujer, decimos los hombres, ¿verdad? Durante mucho tiempo, hasta el siglo XXI, se ha hecho un rompimiento con eso, ¿verdad? Para decir que no, son hombres en cuestión, si queremos hablar, y las mujeres también se incluyen. Entonces terminamos hablando de seres humanos, para dejar de excluir a la mujer. Entonces hacia dónde están las estructuras del lenguaje, también podemos ir con la mujer, que han sido totalmente excluidas durante mucho tiempo. Aquí me gustaría también mencionar cuando ya habla el falogocentrismo, ¿verdad? Ese régimen de poder que crean conceptos de identidad de sexo, y que hay un marco totalizante de la heterosexualidad, para decir que esto es así y tiene que darse desde esa forma, no hay otra. Y que cuando empezamos a cuestionarnos, a hacer propuestas nuevas, teorías nuevas, entonces viene todo el falocentrismo a decirnos nos estamos perdiendo. A mí me llama mucho la atención actual, por ejemplo, cuando se habla de la diversidad de familias. La diversidad heterosexual insiste que debe ser de esta forma, y si empezamos a perdernos, es que el ser humano se está equivocando. ¿En qué momento nos estamos equivocando? Porque solo estamos imponiendo viejos modelos de patriarcado, simplemente así. Creemos que estamos equivocados y que tenemos que buscar la manera de volver al origen. Entonces esto, como que la gente dice, no, al menos los que lo cuestionan, algo está fallando, ¿no? Algo nos está insistiendo, que nos estamos buscando solamente fundamentalismos o ideas muy fuera de la realidad, que ahora explora de otra manera. Ciertamente sí, hace siglos atrás era así, y no se juzga con lo que creemos en el presente, pero volver ya es algo muy llamativo, ¿verdad? Y que desgraciadamente se da mucho, y uno entra a las redes sociales, a las noticias, a las opiniones de las personas, y es eso, nos quieren hacer cambiar el mundo de otra manera, nos quieren decir que esa no es la familia correcta, tantas cosas así. Pero vamos a seguir avanzando, y luego vendría otra, que es una antropóloga, la Marcela Largade. Ella se enfoca sobre todo a la cuestión de la violencia de las mujeres y de las niñas. Cuando la profesora Rocha nos dice en el foro, esa violencia de género que ha estado durante mucho tiempo, y que todavía sigue siendo un grave problema en la sociedad actual, sobre todo en las sociedades donde podemos decir los fundamentalismos religiosos y ciertas ideas conservadoras se siguen manteniendo.
ella, por citar algo en la página 3, dice que el análisis de género feminismo es detractor del orden patriarcal. Es decir, ella también habla una cuestión sobre cambio de una perspectiva de género, porque la mujer siempre ha sido seres para los otros, no seres para sí. Entonces, seres para los otros, porque es, por ejemplo, en la concepción tradicional de la mujer, es la concepción de maternidad para tener hijos, para responder al esposo en la parte doméstica, y no es para ella. Ella no responde a sí misma, ella responde para el otro. Entonces, cuando ella dice aquí debe haber un cambio, aquí tiene que hacerse una propuesta de cambio para decir no, el feminismo nos está enseñando a que la mujer también habla. No quiero decirlo de forma grosera, pero habla en el sentido de que ella responde por sí misma, ella puede hacerlo. Y en el momento, y lo hemos visto a través de la historia, en los últimos décadas, como mujeres han sobresalido enormemente en cuestiones científicas, culturales, etcétera. Y no solo ahora, sino desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que antes estaba detrás de alguien que era un hombre. Entonces duele saber que eso era así antes. Y duele saber que la gente todavía cree que debe ser así. Por eso habla de un mecanismo cultural. Para mencionar una cita de la página 12, dice ella que la palabra, el lenguaje, hablamos esta vez de la woman's writing, el lenguaje es la marca que significa el sexo e inaugura el género. O sea, cuando nace un bebé decimos que es niña, si es mujer, y si es niño, si es hombre, y ya queremos componer todo un lenguaje atrás de eso, diciendo que la niña se vestirá de rosado, usará los aretes o lo que se usan en las orejas, usará muñecas, el hombre son carros, no llora, todas esas cuestiones del lenguaje que a través de la historia nos ha costado mucho y un gran precio para entender que eso no es un binomio, en realidad, que hay algo que nos ha, y que entonces al ser binomio los que no calcen son raros y no están bien. Entonces, en que la mujer, como es rosado, es lo débil, es la cuestión de que ella no es la que puede llorar, la que puede ver novelas y llorar, telenovelas me refiero, todo esto, ¿no? Entonces, cómo golpea saber que todavía seguimos llevando ese lenguaje de género, sigue marcando en nuestra sociedad actual. Ya después de haber estudiado un poco la historia y un poco de las teorías feministas, cómo se ha visto, en la segunda unidad hemos visto las perspectivas feministas latinoamericanas, es decir, aterrizamos en América Latina, porque ciertamente las autoras son muy buenas, pero tenemos que decir qué pasa en nuestro contexto, que hay mucho que hablar. La primera que hemos trabajado es Francesca Gargallo. Ella me llama mucho la atención porque habla de América con el nombre más meramente precolombino, cuando dice Abya Yala, ¿verdad? Cómo mencionar América es desde la forma nuestra. Y a mí me encanta esta lectura porque, al menos para mí, que yo también me he especializado en los estudios sociales y es lo que a mí me cuestiona mucho, el tema del indígena, el tema de nuestros antepasados, cómo el indígena está marcado por ser el subordinado, por ser el que aún no está civilizado, ¿verdad? Y cuando sabemos que no fue así, que cuando Hernán Cortés entró a donde estaban los aztecas, a Tenochtitlán, le impresionó la gran organización, y aún así aquellos grupos pequeños como en Costa Rica, donde eran grupos más, no quisiera que fueran menos civilizados. Lo vemos con este territorio de Guayabo en el sur de Costa Rica, la estructura para llevar agua por los canales es grandiosa, ¿verdad? Y sin utilizar electricidad. Ok, entonces esto es interesante porque ella habla cómo hay una subordinación con el indio, también una feminización con el indio.
que lo han convertido en un discurso de mujer social, pero no solo es el indígena, sino la mujer, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿y cómo sería mujer e indígena? O aún peor, ¿verdad? Entonces esa cuestión duele saber que se empezó a crear en la cultura latinoamericana, pero era desgraciadamente por una imposición extranjera que venía con esa concepción. La cuestión de saber si tenían almas ya nos dice, no nos deja mucho de qué hablar, ¿verdad? Hay un sometimiento con el cuerpo femenino, o sea, la mujer no va a ser racional, o sea, se expulsa de la racionalidad porque se va a convertir en una máquina de reproducción. Es la que da vida. Y yo creo, sin no meterme en la cuestión teológica, pero más o menos lo vemos en la representación de la iglesia, como la mujer va a ser la que da vida, pero a la fin de cuentas da vida y nada más. El hombre es el que va a dar la continuidad a lo siguiente. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A un sinnúmero de problemas. Uno de ellos, que la autora menciona, es la violación o la violencia. Esa violación contra la mujer, y que sigue dándose todavía porque nos ha costado salir de ello. Luego vendría Rita Segato, habla de la violencia contra las mujeres. Seguimos continuando con ese tema, y ella dice cómo curiosamente hay una continuidad con los problemas socioculturales que damos de la época colonial. Hay una persecución con el débil y el inferior, y aquí cuando yo estuve discutiendo en el foro y la profesora me habla de 15 Dunca con el blancamiento entre los cuerpos negros y oscuros, ciertamente eso es evidente. Todavía la sociedad nos ha llevado a creer que nosotros estamos viviendo lo blanco es lo puro, es lo fuerte, es lo bueno, lo negro, lo oscuro es lo malo, es lo que nos lleva a entender que es peligroso. Entonces los de piel oscura no van a ser buenas personas, y creo que es todo muy ideologizante. Uno lo vive, yo al menos me cuesta creer que yo puedo haberme leído esas lecturas y va a ser más fácil para mí entender todo esto en mi realidad personal. Mentiras, nos ha costado porque nos han introducido desde por mucho tiempo esa idea de que el indio, el inmigrante, el negro son personas que realmente no tienen los mismos derechos, y esas cosas me chocan, que todavía a nosotros nos cuesta salir de eso. Entonces me parece que tenemos que ir cambiando, y somos nosotros los que debemos ser promotores de esto. Termino con Segato cuando ella habla de los femicidios. Dice que todo crimen contra la mujer con intención letal es un femicidio, nada más. Y habla incluso que hay unos que deberíamos llamarle femigenocidios, como en casos muy duros en México, cuando se han matado mujeres durante mucho tiempo en cierto lugar, contra ciertas mujeres, de trata de mujeres cuando están en algún país. Esto es feminicidio, o sea, no podemos ocultar la realidad. Para no extender más porque esto me encanta, esos temas, y realmente creo que son de gran discusión, quisiera terminar con la tercera unidad, cuando se habla del carácter sistémico y la transversal de la categoría de género. Vimos a dos autoras, que es Mireya Baltuano y Claudia Anzorena. Sobre todo la primera, Baltuano, nos habla sobre la transversalidad de género. Ella habla de las diferencias entre las condiciones, situaciones y necesidades de las mujeres y de los hombres, cómo hay sectores que buscan mantener las luchas emancipadoras y reivindicadoras, ¿verdad? Que todavía sigue dándose, y lo vemos cómo las mujeres lo hacen, y hay una búsqueda de equidad de género que todavía falta mucho por trabajar. Claudia habla sobre lo de las políticas públicas, cómo hay ciertos femeninos que cuestionan las formas habituales, donde la mujer es invisibilizada, discriminada y excluida, y que se han generado agendas estatales para favorecer el papel de la mujer. Pero yo me pregunto, ¿qué tan efectivas es? Yo digo que en el caso costarricense, que es el que conozco más, es una situación que todavía falta mucho trabajo,
¿Y por qué se da? Porque hay el problema del Estado confesional, el problema de los partidos evangélicos, ideas fundamentalistas que se dan en el Congreso, políticas públicas que tal vez se van favoreciendo como con la mujer, pero que no concuerdan con otras instituciones, entonces que hay como en el aire. Entonces como que la teoría y la práctica todavía no tenemos realmente algo que nos ayude a mejorar a la mujer, a asegurarle un lugar bien, un lugar de trabajo donde ella pueda sentirse como mujer realizada, porque todavía sabemos que hay problemas con esto. Y me refiero a la película La Fuente de las Mujeres, cómo ellas luchan con eso, pero todavía pero tienen que pasar por todo un trasfondo de críticas, dolor, que no es fácil, y yo creo que eso es lo que está viendo todavía nuestra sociedad actual con las mujeres. Es algo que el hombre, y a mí me llama mucho el esposo de las chicas que están luchando en la película, el hombre también tiene que ser parte del maestro. Él es cuestionado porque no está dando su papel de varón, pero es bueno saber que se logra con el tiempo. Yo termino hasta aquí. Le agradezco este diario de reflexivo, haber dado esta participación con ustedes, y a la profesora, gracias por todas las ideas y la ayuda que nos ha dado. Muchas gracias y nos vemos.